Muchísimas gracias. Se ha conocido públicamente entonces un caso de dengue positivo para una persona, para un adulto mayor. Estamos en conferencia de prensa con el intendente municipal, Iván Galfré, el responsable de salud pública y responsables del OIRCA. Bueno, ¿qué hay en relación a este caso, intendente? Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Gracias por hacerse presente en la localidad. Estamos justamente tratando de llevar un poco de tranquilidad también a la sociedad, a la comunidad toda. Lo que tenemos para decir es que, bueno, que justamente ayer, en el día de ayer, yo tuve la oportunidad de hablar con un miembro familiar de esta persona, que obviamente me da justamente la primicia, ¿no es cierto?, de que en una primera instancia el paciente habría dado positivo de dengue en un análisis que se le hizo en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Inmediatamente nos comunicamos con el equipo del dispensario municipal para obviamente hacer una trazabilidad, ¿no es cierto?, del paciente, a lo cual, bueno, en comunicación y en reuniones con el director de dispensario Matías Grasuti, fuimos obviamente de alguna manera haciendo la cronología de los hechos, en este caso, de esta persona. Lo que tenemos para decir es que estamos a la espera de un segundo análisis, para obviamente una segunda muestra, para corroborar fehacientemente obviamente, que tenemos un caso de dengue, obviamente, positivo. Tenemos la primera instancia, por eso es que nosotros directamente lo hicimos público, a través de un comunicado, obviamente como responsable del Estado municipal, tenía que ser el intendente, y a través de los medios de redes sociales y obviamente la página de nuestra municipalidad, hacer eco de este caso. Y bueno, fue justamente lo que hicimos. Primero, obviamente, tomando las medidas coordinadas con el doctor del dispensario, el jefe del dispensario, y obviamente también trabajando con OIRCA. En el caso de Carnerillo, hace unos par de días atrás se iba a hacer una fumigación que no se pudo hacer, y nosotros justamente reunidos en la localidad de Los Cisnes, estuvimos todos los intendentes del departamento Juárez Selman, junto con el legislador, también estuvo el director de hospitales, la jefa de epidemiología e infectología de la provincia de Córdoba, en la cual se hizo obviamente una charla con los intendentes por el tema, primero dengue, y obviamente también, que no es poco importante, el tema del coronavirus. Estoy hablando de hace unos 7 a 10 días. En esa reunión que tuvimos con los idóneos, lo que nos comentaron es que las fumigaciones aéreas están prohibidas por ley, y las fumigaciones espaciales, las que se pueden hacer, ¿no es cierto?, con una camioneta y con el tema del humo que los vecinos pueden ver, no es útil en estos casos, porque no se llega a la totalidad, ¿no es cierto?, de lo que es cada uno de las viviendas, ¿no es cierto?, donde se puede de alguna manera criar el mosquito adulto, ¿no es cierto?, que después obviamente puede infectar, ¿no es cierto?, a la persona. La mejor manera de prevención, como nos dijeron las autoridades, es el descacharrado, el corte de césped, el corte de pasto, el corte de pasto hecho, el desagote de las piletas, principalmente de lona, que es la que más problemas puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque es donde se cría el huevo, la larva, que es donde nosotros tenemos que atacar. Principalmente hay que hacer el ataque ahí en ese caso. Entonces se toma la decisión nuevamente de no seguir con el tema del tema de la desinfección, justamente por esto. No se hizo la fumigación, en este caso por una cuestión de problemas técnicos, y bueno, y justo coincidía que era el mismo día que nosotros teníamos esa reunión en Los Cisnes, y bueno, y obviamente hablando con las autoridades presentes nos dan esa información, que en realidad nos dicen es que la mejor manera de prevenir es, como les vuelvo a decir, el descacharrado, el desagote de piletas, el corte de pasto y la utilización de repelentes, que no todos los repelentes están homologados para lo que es el combate de la Aedes aegypti. Únicamente hay dos marcas, que son OFF y Fuji, las que tienen un componente que obviamente combate el dengue. Por otra manera también,
lo que nos dijeron es cómo se da en el caso de un primer caso o positivo de algún paciente, que es el protocolo que después seguramente va a explicar Marcelino Carranza, pero sinceramente, simplemente lo que nos dijeron es, se hace la ubicación geográfica del paciente, luego se hace la fumigación de la vivienda, de los alrededores de la vivienda, se hace la fumigación en los patios de las viviendas aledañas, que es donde se encuentra más el cacharro, y luego en las manzanas aledañas, tengo entendido. Y esa es la mejor manera que tenemos, obviamente, de combatirlo. A ciencia cierta no podemos saber, hasta que no se hagan las inspecciones de OIPCA, que va a hacer inspecciones tanto en la vivienda como en las viviendas alrededor, para saber si tenemos más larvas en el sector. Así que estamos a la espera. Primero del segundo análisis, que tengo entendido que la familia le comentó al doctor que era en el día de hoy, que se le hacía el segundo análisis, y luego el doctor va a explicar el por qué el segundo análisis. Y estamos esperando, obviamente, que ahora Marcelino actúe con el tema de la fumigación y la contratación en la vivienda de si existen larvas actualmente de Aedes justamente en esa posición geográfica. Bien. Intendente, ¿nos podría decir cuál es el sector para identificarlo? ¿Se podría identificar el sector? El sector es en el ingreso sur de la localidad. Bien. En este tipo de casos es recomendable hacerle los análisis al núcleo familiar, a los fines de prevenir. Por otra parte, ¿por qué se ha dado este análisis en la localidad en Santa Rosa, en las sierras, y no acá? Bien, buenos días a todos. No, en principio, respondiendo a tu primera pregunta, no es necesario realizar los análisis de laboratorio a todas las familias cercanas, los contactos cercanos, si no presentan síntomas. Paciente asintomático, no es necesario realizarle ningún tipo de toma de muestra. ¿Por qué no se realizó acá? En realidad porque el paciente no estaba acá en el momento de la descompensación médica que él tiene. Él realizó, es un paciente que estoy autorizado por la familia, yo me comuniqué con ellos, entonces por eso lo comento. Es un paciente que viaja asiduamente hacia las sierras, normalmente casi todos los fines de semana, podríamos decir. Eso también nos hace llevar a pensar a nosotros si esto es o no es un caso autóctono de Carnerillo, ya que el paciente pudo haberlo contraído estando en las sierras. Realizó una consulta el día martes pasado, hoy hace una semana. El motivo de consulta fue fiebre y vómitos. Dentro de lo que se interpretó por la clínica, se lo interpretó como un cuadro gástrico infeccioso, gastroenterológico infeccioso, debido a que el paciente había relatado aparentemente, y digo aparentemente porque no fui yo el médico interviniente, sino otro de los doctores de aquí del pueblo, había referido o no un episodio de diarrea. Entonces nosotros atendemos vómitos y fiebres todos los días y no son dengue todos los días. De todas maneras, la fiebre tampoco era llamativamente alta, simplemente eran 38 grados de temperatura lo que se constata. No había dolor de cabeza, no había dolor en las articulaciones, no había dolor en los músculos, no había dolor detrás de los ojos ni molestias al parpadear. Entonces teníamos solamente dos síntomas en donde se podría llegar a orientar hacia otra sintomatología, vómitos y fiebre. Se hizo tratamiento sintomático, es decir, se trató de bajar la fiebre y de parar los vómitos para que el paciente no se deshidrate. Con una sola dosis de medicación el paciente estuvo bien. A partir del miércoles a la mañana el paciente estaba completamente asintomático. El sábado a la mañana él viaja a las sierras. Allí en el transcurso del día es donde sufre la descompensación y por eso es que realizan la consulta en un principio en Villa del Dique, luego en Santa Rosa. Ahí se le toma una muestra y después se lo deriva en ambulancia hacia el Instituto Médico en Río Cuarto. Allí se le extrajo sangre. Yo desconozco la clínica del paciente en ese momento y indicada por el médico. Yo simplemente puedo referirme a lo que el paciente, los familiares decían, ¿no es cierto?, en ese momento. Por eso no la voy a detallar. De todas maneras, en el Instituto Médico se lo ingresó con un diagnóstico presuntivo y había que estudiarlo al caso.
y recién ayer se notifica de que esa muestra tomada en Santa Rosa había sido positiva para dengue. Con lo cual, entonces, aquí en Río Cuarto, a partir de esta mañana, se tomaban todos los recaudos necesarios desde anoche, ¿no es cierto? Pero hoy se lo iba a empezar a estudiar bajo ese posible diagnóstico. Tenemos una primera muestra positiva, por eso se iba a realizar otra. ¿De qué depende esto? Dependiendo del tema del tiempo evolutivo de los síntomas, es que yo saco sangre y hago uno o hago otro examen en el laboratorio. Por ese motivo es que al tener una sintomatología tan fraccionada en tanto tiempo, no podemos especificar el tiempo correcto de evolución. Y si esto realmente es un dengue, tenemos una prueba positiva, ¿sí? Que es lo que se llama una IgM positiva, es decir, es una proteína en sangre que se eleva ante una infección aguda. ¿Para qué? En este caso para dengue. Eso es lo que nosotros podemos llegar a decir. No vamos a saber a ciencia cierta si el caso es autóctono o no, Dios quiera que no, salvo que se presenten otros síntomas, otros casos de dengue en el pueblo y que esas personas no hayan salido del pueblo. Es la única forma que nosotros podemos decir, bueno, tenemos dengue aquí en Carnarillo, si no, no lo vamos a poder saber. Sí nos vamos a manejar con probabilidades, con porcentajes, esto lo va a explicar Marcelino, en donde a través de lo que es del accionar de ellos pueden llegar a suponer que tenemos o no tenemos un caso autóctono de dengue en Carnarillo. Bien, ¿la persona quedó aislada aquí en Carnarillo, en algún nosocomio? No, está en la ciudad de Río Cuarto. ¿Está internada? Está internada en la ciudad de Río Cuarto, el estado de salud es favorable, al menos hasta anoche, que fue el último contacto que yo estuve con uno de los familiares. Él se encontraba bien de ánimo, alimentándose, con ganas de venirse hacia el pueblo. ¿Cuál es la edad del paciente, doctor? 87, 84 va a cumplir 85. Ahí está. ¿Cuáles son las recomendaciones para los vecinos puntualmente? Las recomendaciones son las mismas que venimos nosotros dando desde que se nombró dengue en el país. Es decir, recién lo decía Iván, fundamentalmente el descacharrado. Nosotros como médicos, hablo como mi equipo de salud, no tenemos